Soy José Luis Álvarez Rodríguez, pastor. Vamos a considerar la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar Génesis 8, las 5 artimañas de Satanás, segunda parte. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites estar el día de hoy poniendo atención y aprendiendo cada día más de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer segunda de Pedro 3:15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, o sea, escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que nosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis en vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bueno, estamos viendo las 5 artimañas que usa Satanás. Segundo método que usa Satanás, el mal uso de la palabra de Dios. Lo vemos en Génesis 3:1. Satanás cita a Dios, pero cambia lo que dice Dios. Eso es lo que hace, usa la verdad y usa la mentira. En Mateo 4:3-4, Satanás siempre va a manejar la duda. ¿Me va a ayudar Dios? ¿Podré salir de mis problemas confiando en Dios? Siempre está sembrando la duda. En Mateo 4:5-7, también Satanás utiliza porque está escrito. Así como Jesucristo usó, escrito está, Satanás también dice, escrito está, pero él da su versión, no bíblica, sino mentirosa. En el Salmo 91:11-12, Satanás cambia la palabra de Dios. Ahí la cambia totalmente. Dios dijo, que te guarden en todos tus caminos. Y Satanás dijo, a sus ángeles mandará acerca de ti. O sea, que te va a defender Dios. Dios no lo podemos poner a prueba. ¿Qué significa presunción? Reclamar las promesas de Dios en desobediencia. Si tú no obedeces la palabra de Dios, si tú no crees en la palabra de Dios y si tú no la conoces la palabra de Dios, ¿sí? No puedes reclamar las promesas. En 2 de Timoteo 4:2-4, escucha la palabra de Dios a tiempo, ¿sí? Y deja las fábulas. Los hombres van a querer oír las fábulas para seguir en sus concupiscencias y seguir pecando en sus pasiones, enseñando que no hay que guardar la ley. Eso todos los pastores, casi todos que se congregan el domingo, enseñan que ya no estamos en la ley, que estamos en la gracia. Eso quiere decir que no tenemos que guardar la ley y que nos vamos a salvar de todos modos, aunque quebrantemos los 10 mandamientos. En 2 de Pedro 3:15-17, los indoctos tuercen las escrituras. Ya lo decía Pablo. Y en Romanos 3:28, digo Pedro también y Pablo también. En Romanos 3:28-31, la ley está vigente. Ahí lo dice Pablo. En Romanos 5:20, la ley es para darte cuenta que eres pecador y que necesitas la gracia. O sea, tienes que cumplir la ley para que la gracia, ¿sí?, la puedas recibir. Romanos 6:1-2, tenemos que morir al pecado. No podemos estar viviendo de pecadores y decir que somos salvos. Romanos 6:14-15, tenemos defensa contra el pecado. Método 3. Llevarnos por lo que dice el corazón, la lógica y el razonamiento. Satanás maneja eso, la lógica y el razonamiento y el pensamiento del hombre. ¿Qué debemos solo obedecer? La palabra de Dios. ¿Algo más? No, la palabra de Dios. En Romanos 12:9, amando a Dios y al prójimo, dice, el que cumple la ley es el que ama a su prójimo. El que ama.
¿El amor se puede falsificar? ¿Se puede fingir? Sí, sí se puede. Romanos 13:10. El cumplimiento de la ley es el amor. El verdadero amor es cumplir con la ley. Si tú dices que amas a Dios, que amas a tu hermano, es que estás cumpliendo la ley de Dios, los 10 mandamientos. Génesis 3, del 4 al 5. Eva pensó que Dios le había mentido. Fíjense, le creyó más a Satanás, a lo que dijo Satanás, a lo que dijo Dios. El demonio le dijo a Eva, piensa, busca una explicación. Dios no quiere rivales. Comenzó a usar el entendimiento, la lógica, el razonamiento, pero a su favor. En Juan 14, 15 al 16, si me amas, guarda mis mandamientos. Está claro, ¿no? O sea, tú no puedes amar a Dios si no guardas sus mandamientos. Te engañas. Te bautizas en agua si amas a Dios y vas a recibir el Espíritu Santo. Si tú realmente amas a Dios y quieres la fortaleza de Dios y el poder de Dios, ¿sí? Te tienes que bautizar en agua. Y ahí vas a recibir el Espíritu Santo. Cuarto método, obedecer lo que dicen nuestros sentidos. Seguir los 5 sentidos. Los 5 sentidos es la vista, el tacto, el oído, el gusto y el olfato. En Génesis 3:6 vio la mujer. ¿Qué vio? El fruto. Se le quedó viendo el fruto y lo deseó. Quiso comérselo y se lo comió. Eva no debió seguir sus sentimientos, sus emociones. Sansón, igual, vio a las mujeres extrañas que no eran judías y lo perdieron. David también vio a una mujer hermosa, la deseó, se metió con ella, mató al esposo y por estar viendo, utilizando los 5 sentidos. Eva vio el fruto, codició el fruto, lo tomó y comió. Y luego se escondió. Es el proceso del pecado. No hay que guiarnos por nuestros sentidos, sino por lo que dice la palabra de Dios. Quinto método que utiliza Satanás. Escuchar lo que dicen los demás. Mucha gente va a muchas congregaciones, a muchos eventos, a muchas personas que comparten la palabra y a todos les cree. Pero en vez de ir a la fuente, que es la Biblia, no la creen, porque contradice lo que ya escuchó. Génesis 3:6, y vio la mujer. ¿Por qué pecó Adán? Porque lo tentó Eva. Este método usa Satanás. Primero de Timoteo 2:14. Adán no fue engañado. Eva fue la que engañó a Satanás. Entonces, ¿por qué pecó Adán? Porque Adán, cuando le ofreció Eva el fruto, sabía que ya había pecado ella. Sabía que iba a morir. Pero de alguna forma Eva le habló bonito, le dijo, me siento fuerte, no siento morirme, me siento hasta más bella, no sé qué le habrá dicho. Y lo convenció. Adán pecó. ¿Y saben por qué pecó? Adán amaba más a su mujer que a Dios. Y así hay muchas personas. Aman más el mundo, aman más a los familiares, aman más a todo el mundo, menos a Dios. Adán pecó porque amaba más a Eva que a Dios. No podía quedarse sin ella y se dejó influenciar con Eva. O sea que ¿sí? Tomó la decisión de morir por Eva. Así. Claro, Dios tenía un plan para que no murieran y se arrepintieran. Pero Adán estaba dispuesto a morir por Eva porque él sabía que ya había pecado y que iba a morir. Y no le importó y comió del fruto. En Mateo 10, 34 al 37, en nuestra propia casa tenemos enemigos. Por eso dice la palabra que Jesucristo viene a poner división en la casa. El esposo contra la esposa, los hermanos contra los hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la misma casa hay gente que cree en Dios, en Cristo, y gente que no cree en Cristo. Gente que cree en Dios y gente que sí no cree en Dios. Unos siguen a Dios y otros siguen a Satanás. O sea, ¿por qué digo que siguen a Satanás? Porque nada más hay dos. Los buenos y los malos. Los buenos, que es Dios, y los malos, que es Satanás. No hay más grupos. No se puede. Resumen, Satanás usa 5 métodos. Milagros mentirosos. Mal uso de la palabra de Dios.
Llevarnos por lo que dice el corazón, la lógica y el razonamiento, en vez de dejarnos guiar por la palabra, por la Biblia. Obedecer lo que dicen nuestros sentidos. Escuchar lo que dicen los demás. Lo que quiere Dios es que conozcamos su palabra y que la obedezcamos. En Juan 17:7. Tu palabra es verdad. No hay verdad fuera de la Biblia. Así dice Jehová.